saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy me acompañan un matrimonio que vienen de una tierra que queremos muchísimo, de Perú. El señor Edwin y la señora Charo Rojas. Gracias, Edwin, gracias, Charo, por estar en un día tan especial como es el día de hoy, que estamos recién celebrando un aniversario más de nuestra fe en vivo. Gracias, Pepe, Fue por la un 20 invitación. de septiembre, hace un montón de años. Creo que estamos 19, 20 años entrando en que este programa, pues Dios quiso que naciera nuestra fe en vivo. Así que ustedes son parte. Gracias. No tenemos un pastel hoy aquí, pero no importa, el pastel espiritual lo estamos celebrando. Así que gracias a Dios que nos permitió hace muchos años poder traer este ratito, ¿verdad?, en que todos compartimos nuestra fe. Y es lo que vamos a hacer hoy con el matrimonio Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Yo sé que Pepe. hoy va a ser un programa muy especial porque va a ser un programa que le vamos a dedicar mucho a la madre de nuestro Señor. Así es. Y yo sé que cuando nosotros hablamos de la madre de alguien, ese alguien se pone muy contento. Así que nuestro Señor está muy contento que hoy vamos a hablar un poco, no un poco, un mucho, de una de las advocaciones importantísimas en la iglesia. Antes de que hablemos de ustedes, quiero presentarlos cuál es, digamos, su función como voluntarios de una obra maravillosa, aparte de tu profesión, ya lo mencionaremos. Sí. Ellos pertenecen a Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de los voluntarios de Norteamérica. Así es. Así Vamos a explicar de qué se trata. Pero también son miembros de una parroquia en la ciudad de Miami, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. de Lourdes. Así que ya van a oír ustedes la palabra Lourdes repetidas veces durante este programa. Así que vamos a empezar por Edwin y por Charo. Vamos a darle, damas primero. Damas primero. Bueno. Charo, explícame, Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de los voluntarios de Norteamérica. Danos una explicación de este apostolado Sí. a base de hospitalidad. Sí, en el santuario de Lourdes hay muchas hospitalidades que De llevan... Lourdes en Francia. En Francia, Ok. exactamente. Hay muchas hospitalidades que llevan a los enfermos al santuario de Lourdes y que llevan a los voluntarios también, ¿no? A mí me conmovió mucho, estaba leyendo un libro de un sacerdote muy querido y decía allí que le dedicaba el libro a los obispos de Tarbes y Lourdes, guardianes de la gruta de Masabiel. Eso me llenó mucho de emoción y llenó mi corazón de alegría porque me di cuenta que había un guardián especial para la gruta de Lourdes y que el mensaje de Nuestra Señora de Lourdes estaría siempre bien cuidado. Entonces lo que las hospitalidades hacemos es cuidar también, ¿no? Acompañar y apoyar. Llevar los enfermos porque Nuestra Señora dijo, vengan en procesión, vengan en peregrinaje. Y nuestro Señor Jesucristo hizo brotar el agua del santuario bajo intercesión de Nuestra Señora de Lourdes para la sanación física y espiritual de todos sus hijitos, del mundo entero. El agua y el santuario son para todos nosotros. Es el mensaje del Evangelio al vivo. Entonces yo sé que nuestro Señor sabía que muchas personas iríamos como voluntarios para ayudar a todos aquellos que llegan en silla de ruedas, en camillas, y que no tienen quien los ayude a entrar a las pozas de agua, ¿no? Porque el agua brota como 30,000 galones por día que van a las pozas de agua para señoras, a las de hombres también, y también van hacia los caños donde la gente puede beber el agua, lavarse el rostro como Nuestra Señora le pidió a Santa Bernardita, y también hay otros caños donde uno puede llenar sus contenedores y llevar el agua hacia sus países. Entonces las hospitalidades hacen eso, y la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de los voluntarios de Norteamérica es la primera fuera de Europa y la primera y la única prácticamente en los Estados Unidos, ¿no? Estamos expandiendo ahora porque muchas personas más están conociendo sobre Lourdes y quieren ir al santuario. Entonces, nosotros acompañamos las peregrinaciones, llevamos los peregrinos hacia el santuario. Acabas de tocar un punto muy importante. Muchas personas no conocen o apenas Exactamente. conocen Es cierto. la situación, la realidad de lo Sí. que ocurre allí en Francia, en este Cierto. lugar concreto, Lourdes, Sí. que desde 1858 Exacto. está ocurriendo un fenómeno que es el día de hoy, que continúa habiendo esa gracia de Dios que se principió. Y pasó con nosotros, que Claro. la primera vez que fuimos y la segunda vez también, fuimos como turistas prácticamente. Dijimos que fuimos como peregrinación, pero fuimos como turistas, estuvimos 2 días nada más. Pero no fuimos a los baños,
realmente no conocimos el mensaje de Lourdes. Solo cuando comenzamos a ser voluntarios hace 4 años, después de haber escuchado una peregrinación virtual aquí en nuestra parroquia, organizada por esta asociación de Nuestra Señora de Lourdes, laicos, católicos. Pues nos animamos, la Virgen nos llamó a servir allá, como el Evangelio de este domingo. Servimos al Señor y por medio de su Madre Santísima. Fue a partir de entonces de que, sirviendo allá como voluntarios, comenzamos a entender el mensaje real de Lourdes, que es el Evangelio. Claro, claro. Y yo particularmente digo de que es como ir a una escuela, la escuela del amor, porque la Virgen María se le apareció a Bernardita y le hizo llamar 18 veces. Se encontró 18 veces con ella. Y entonces nosotros estamos yendo a Lourdes a servir. Hace 4 años. Hace 4 años. Como Como voluntarios. Sí. Este Sintieron año, un llamado. Sí. Porque tengo entendido, tú eres ingeniero Metalurgista. metalúrgico, o sea, ustedes, gente que tenían una vida ya, digamos, su familia, sus hijos, tu profesión, y sin embargo tienen este encuentro con este maravilloso, digamos, ministerio, que es el acompañar a estas personas para que se abran a ese toque de Dios a través de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Vamos a hablar un poquito de esto, pero yo quisiera entonces, para centrarnos en este asunto, de las advocaciones marianas que tenemos en la Iglesia. Sí. Tenemos, digamos, algunas que por alguna razón la Iglesia les ha dado un reconocimiento por lo que ha pasado ahí. No lo digo porque yo sea mexicano, pero tenemos la más antigua, quizá 1531, Guadalupe. Sí, Así es. Allá en México, ¿verdad? México, sí. Tenemos después Lourdes, que ocurre en 1858. 58, sí. Y luego tenemos posteriormente otra que también ahora estamos en los 100 años, entrando ya por los 100 Fátima. años, que es Fátima, En Portugal. de 1916-17. Así es. Estas tres, aunque hay otras muchas, no Muchas estoy hay. en ninguna manera a la Sayet y demás, hay otras advocaciones, pero estas tres como que ha habido algo fuerte que han ocurrido en estos tres sitios, Guadalupe, Lourdes y Fátima. Y hoy nos vamos a centrar en Lourdes. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió allá en 1858. Tú ya lo mencionaste, estas 18 apariciones que principiaron, si tengo entendido, un 11 de febrero Exacto. de 1800, a una chica sencilla, Así es. como son todas las apariciones. Así Si es. ustedes ven San Juan Diego, Humildes, un hombre humilde. sencillos. No era un indio iletrado, como a veces lo presentan, porque a veces a Juan Diego dicen que era un pobre indio. No, era de la clase media. Pero era un hombre muy sencillo, un hombre que ya había aceptado la fe católica, pero un hombre muy sencillo. La Virgen le dice, yo te he escogido a ti. Porque Juan Diego le dice a la Virgen, escógete a otro, y la Virgen le dice, no, tú eres. Hay otros que mejor que yo. Hay otros mejor. No. Tenemos luego, por ir rápido, a Fátima, 3 niños, Sí. también pastorcitos, iletrados. Y luego tenemos ahora en Lourdes a Santa Bernardita. Sí. Háblanos un momentito de Santa Bernardita, Bueno, tú como Santa mujer. Bernardita tenía 14 años cuando ella iba un día con su hermanita Toinette y con una amiguita a buscar leña porque hacía mucho frío, era febrero, imagínate un frío muy grande. Entonces ella iba hacia la gruta de Masabiel, pero en realidad lo que quería era buscar leña. Entonces ella pregunta, ¿dónde hay leña? ¿No? Entonces le dicen, allá en la gruta de Masabiel. En ese entonces la gruta no era un buen lugar, era donde se criaban los puercos, donde sucedían cosas que no eran para un lugar para las niñas estar, pero ellas necesitaban ir por esa leña. Entonces la hermanita y la amiguita cruzan un riachuelo para llegar hacia la gruta y el agua estaba helada. Entonces ella, que era la única en la familia que tenía medias, porque eran muy, muy pobres, ella le había prometido a su mamá que no se iba a mojar las medias. Entonces se sienta para quitarse las medias y de repente siente un viento muy fuerte y ella quedó sorprendida porque era algo un poco extraño. De repente ella ve que en la gruta, en uno de los nichos, hay una luz muy resplandeciente y aparece una señora hermosa. Entonces ella queda mirándola y trata de poner su mano en el bolsillo para sacar su rosario, pero no podía. Entonces es solamente cuando Nuestra Señora de Lourdes, que ella no sabía en ese momento quién era, hace la señal de la cruz, que Bernadette puede
hacer la señal de la cruz ella misma. Y la Virgen Santísima le enseñó a abrazarse completamente en la cruz, a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con toda reverencia y con todo amor hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hacia el Padre Celestial, hacia el Espíritu Santo. Entonces, ellas se encuentran 2 veces y no hablan, quedan en silencio, ¿no? Las 2, orando solamente. Y es solamente en la 3ª vez que Santa Bernardita le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ella le dice, sonríe, le dice, no es necesario que yo te diga mi nombre. Entonces le promete le promete la felicidad del otro mundo y no la de este mundo, ¿no? Entonces continúan las apariciones, la Virgencita le pregunta a Santa Bernardita de una manera muy respetuosa si le haría el favor de venir 15 veces más. Y lo hace con tanto respeto que Santa Bernardita piensa, nadie me habla de esa manera, como ella era una niña ineducada realmente, ella era poco educada, entonces las personas le decían qué hacer, pero nunca le pedían por favor. Sin embargo, la Virgen Santísima le pregunta con toda dulzura y amor si le haría el favor de venir 15 veces más, a lo cual Bernardita accede. Qué bendición. Esta tercera aparición, la primera fue el 11, tengo entendido que esta fue el 18. Sí. O sea, hubo unos días salteados entre estas apariciones. Sí. Pero a partir del 18, después viene lo que llaman ellos la quincena milagrosa, que son ya 5 días consecutivos, donde ya se establece un diálogo más regular entre Santa Bernardita hoy día y Nuestra Señora, ¿verdad? Que en aquel momento todavía no sabía, no le había dado el nombre, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Ella le decía aquello. No se atrevía a darle un nombre de tan hermosa que era la Virgen. No quería darle un nombre, entonces le decía aquello, ¿no? Una pregunta, para esto, en este momento, ya se había corrido la voz. Tengo entendido que ya no era solamente un secreto, porque nunca estas cosas son secretas, pero ya se había corrido la voz entre la familia de Bernardita. Ya en la región empezaba a haber el rumor, ¿verdad? Que algo extraordinario estaba ocurriendo ahí, ¿verdad? Así es. Entonces cada vez la acompañan más y más personas. Pero un día la Virgen le dice que comiera la hierba del piso y que hicieran penitencia por los pecadores. Entonces la Virgen le pide que tome del agua de la gruta. Santa Bernardita, como no había agua en la gruta, pensó que era del riachuelo. Entonces ella se va hacia allá y la Virgen le indica que no, que era en la gruta. Santa Bernardita vuelve a la gruta y comienza a escarbar porque no encontraba el agua. Entonces escarba 3 veces y solo a la 4ª vez pudo encontrar un agua barrosa. Y la Virgen le pide que la beba por los pecadores y ella lo hace. Ahora, vuelve al punto porque esto es muy interesante. Tú habías mencionado que esta gruta realmente se le llamaba la cueva de los cerdos o algo parecido. Criaban cerdos, botaban basura. Era un lugar, en cierta forma inmundo. Sí. O sea, no era un lugar para decir aquí entró la Virgen a un lugar precioso, lleno de flores, luces maravillosas. Era un lugar realmente de lo menos propicio. Y es interesante, yo creo que ahí había una primera gran señal, ¿no? Así es. Cómo la gracia de Dios llega a la inmundicia. Cómo Dios puede bajar a nuestra inmundicia. Exacto. Bueno, empezamos por el Verbo que se hizo hombre, ¿no? El primer gran misterio. Pero después, cómo esta aparición se produce en un sitio. Y eso, poca gente se da cuenta de la pedagogía, de lo que Dios nos está queriendo decir. Esa gruta tenía una función especial de hacernos entender que ahí, en un lugar donde menos uno se lo espera, puede suceder algo maravilloso. Exacto. Eso es lo que a veces lo meditamos bastante y digamos, reflexionamos en nosotros mismos. Estamos llenos de resentimientos, de odios. Nuestro corazón está sucio de todo eso de que no es de Dios. Entonces es semejante a esa gruta de Masabiel, pero Dios es tan misericordioso que quiere habitar en nuestro corazón, a pesar de que está lleno de todas esas cosas. Y nos da la esperanza, nos da la esperanza de que ese corazón nuestro se vuelva santo. Bueno, ya el Señor lo dijo, yo he venido no por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores, ¿no? Ya desde nuestro Señor Jesús vino precisamente a mostrarnos que Él ha venido por eso, por los que no lo merecemos y por los que estamos en esta condición que tú bien lo describes, ¿no? Llenos de suciedad, de cosas inmundas en nuestra propia vida espiritual. Y a veces creemos de que no podemos sanar, de que somos así, de que ya no hay remedio para mí,
ya que tal vez ese suicidio ya no valgo para nadie, pero eso nos hace reflexionar. Inclusive muchos peregrinos, muchas personas van a Lourdes y se tocan al ver, por ejemplo, los enfermos que no tienen condiciones de moverse, a veces gente que, digamos, va arrastrándose hasta la gruta. Entonces esas personas dicen, pero yo a veces reclamo por esto o lo otro, y yo veo a una persona que, es decir, yo camino, yo soy sano, todo, y cuando veo a esa persona, ve la fe de esa persona en ir a la gruta, ahí él se toca y se convierte, es decir, comienza a decir, bueno, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos. Pensamos que todo está bien, pero no. Ahora, Lourdes obviamente tiene una fama internacional por ser un lugar donde se han producido sanaciones milagrosas, sanaciones no solamente físicas, sino espirituales. Pero quiero volver un momento a los hechos de 1858, porque acabas tú de mencionar, Charo, algo, la Virgen le pide que empiece a comer hierba, que empiece a tomar de esa agua sucia. Hay mucha gente que no acaba de entender por qué la Virgen le puede pedir a una chica algo que incluso la gente que ya la acompañaba empezaron a pensar que era una demente, una loca, ¿cómo podía una chica estar haciendo eso de embarrarse con el barro, de comer? ¿Qué sentido tenía, qué pedagogía tenía la Virgen con esos actos que le pide a Bernardita? Bueno, nosotros cuando queremos ayudar a una persona, hacemos lo que sea por ayudar a esa persona. Si la amamos, la ayudamos. La Virgen Santísima le pide a Bernardita que haga eso por los pecadores, porque justamente tiene un amor tan grande por nosotros que quiere mostrar que hay un sacrificio muy grande de uno por otro, que nosotros mismos podemos sanar a otras personas, ayudar a otras personas, orar por otras personas y hacer sacrificios por otras personas. Es tanto que cuando le preguntan a Santa Bernardita, ¿pero no te daba asco hacer eso? Ella dice, yo haría lo que sea por los pecadores, lo haría, ¿no? Entonces, así debemos hacer nosotros uno por los otros. El Señor nos regala todo para sanar, nos da los sacramentos, nos da los retiros, nos da el agua santísima de Lourdes, que como estábamos comentando, el agua de Lourdes no es agua bendita y no es agua que esté ligada al río Gab, es agua que sale de la gruta de Masabiel bajo la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, porque nuestro Señor Jesucristo nos la regaló ahí, ¿no? Entonces, es agua que ha sido estudiada, que no tiene medicina, que no tiene nada químico, sino que sana a las personas por la fe. Es la fe la que sana a las personas. Es muy importante este punto porque puede haber personas que van allá pensando que es algo mágico, o sea, que el agua es la que tiene poder y no es así. No es así. O sea, es casi como también mencionamos en la iglesia los sacramentales, ¿no? Una vela bendita, la sal bendita, que en sí son sacramentales, pero no es que son instrumentos de brujería. Exacto, o que tienen un poder intrínseco, sino es la gracia de Dios la que utiliza esos símbolos para que nuestra fe se abra a esa misericordia de Dios, ¿verdad? Sí. Y Bernardita es un ejemplo para nosotros porque ella realmente con la obediencia, la humildad, comenzó, digamos, hacía todos esos actos. Y porque la Virgen le pedía y ella obedecía a lo que ella decía. Pero la fue formando con todos esos encuentros. Es eso lo que tenemos nosotros cuando vamos a Lourdes. Tenemos un encuentro con el Señor a través de su Madre Santísima. Y nos va dando las gracias necesarias como para, digamos, ayudar a quien necesita, ¿no? Dice, pero, por ejemplo, estamos en la parroquia y entonces nuestro pastor, antes de ir llevando a los enfermos o antes de hacer el voluntariado allá en Lourdes, nos bendice y entonces para que toda la parroquia sepa, digamos, que estamos yendo allá enviados. Y entonces se acercan personas y dicen, y digamos, ¿cuánto les pagan por hacer ese trabajo? Digo, no, nosotros pagamos por ir para allá. Entonces, como diciendo, ¿no? Es decir, eso no es posible. Es decir, o sea, ustedes no son una agencia de viajes. No somos no es que organizan grupos de turistas, como hay agencias muy loables que hacen su negocio, ¿no? Así es. Llevan un grupo de turistas y tienen obviamente un profit con eso. Claro. Ustedes son voluntarios, claramente lo dice la palabra.
Yo quisiera volver, vamos a hablar un poquito más del apostolado, de la misión, pero volver entonces a ese momento, cuando tú lo mencionaste, Sí. a la cuarta excavación es cuando empieza a Exacto, brotar un agua, claro. pero un agua todavía Sí. sucia, Sí. terrosa, pero es en ese punto Sí. donde ese manantial va a partir de ese Comienza momento a brotar empezar a más y brotar más cada y día más con agua. más intensidad, Exacto. ¿verdad? Ajá. Sale tanta agua que comienzan a tratar de Canaletes. contenerla, ¿no? Lo comienzan a tratar de contenerla. Y entonces el agua comienza ya a hacerse clara. Y uno de los primeros milagros que ocurrió el 1 de marzo de 1858 es una señora, Catherine Latapié, que tenía el brazo dislocado. Entonces ella va a la gruta y pone el brazo en el agua, que tiene, el agua es como a 53 grados Fahrenheit, o sea, como 14 grados No es centígrados. agua fresca, es fría. Es agua Es fría. fría. Es agua fría. Entonces ella pone el brazo en el agua y su brazo se sana y ella consigue mover los dedos y por fin hacer la señal de la cruz, ¿no? Entonces Ese es el primer ese milagro. fue el primer milagro. El segundo milagro es de un señor, Luis Bourriet, que también fue hacia el agua y se lavó el rostro porque no veía por un ojo. Y Era un entonces, hombre que había tenido, un accidente, exacto. había quedado ciego, Sí, ¿verdad? Sí, uno había de los quedado ojos. ciego. Uno de los ojos, y, Sí. y él también, Claro. al poner esa agua, él sana de lo que él consigue ver. pero tengo Entonces, entendido que incluso los médicos que después lo examinaron, las cicatrices del ojo continuaron, pero él recobró la Él vista. recobró O sea que la ahí vista. había Recobró dos la fenómenos vista. sobrenaturales, ¿no? Exacto. Así El es. que él recobra la vista, Sí. pero a pesar de eso, médicamente seguía viendo la lesión en el ojo. Así es. sí, nuestro Señor puede hacer todo. Ajá. Él es el creador. Ajá. Entonces, tanta es el agua que sale, como te digo, que hay 11 pozas para mujeres y 6 pozas de agua para hombres. Para hombres, sí. En las pozas de mujeres hay una de ellas que es para las mamás y sus niños. Y en la de hombres también hay una para los papás y sus niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a servir al santuario, podemos servir o en las pozas de agua o servimos en la limpieza. Los hombres sirven en las procesiones, sirven en la estación de tren. Algunos en años ya más avanzados de servicio van al aeropuerto y siempre ayudamos en lo que nos indiquen qué hacer, ¿no? Así La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en el santuario es maravillosa. Son miles de voluntarios que por años ayudan a los enfermos a llegar ahí, a los peregrinos. Desde el presidente hasta que va por el primer año, todos son voluntarios. Es maravilloso porque todos desayunamos, almorzamos y comemos juntos. Hablamos muchos idiomas, pero todos nos comprendemos. Entonces, La lengua universal, La lengua universal. que es la lengua del amor. Sí, exactamente. Déjenme echar un brinco nuevamente hasta 1858. ¿En qué momento es que la Virgen le revela o le dice el nombre que hoy día lo conocemos perfectamente bien? 25 de marzo. 25 de marzo, pero ella, Sí. el título que en ese momento le muestra es algo sorprendente. Sí, porque Cuéntame ese título que ella se da. el padre Peramal, que era con el que Santa Bernardita hablaba, él quería saber cuál era el nombre de la señora. Entonces Bernardita le preguntaba y la primera vez ella sonrió y decía que no era necesario, pero de luego le siguió preguntando porque el padre quería que le dijera su nombre y que hiciera florecer el rosal que Ajá. estaba ahí en la gruta, ¿no? Pero además creo que hay un detalle muy, muy humano. Creo que Santa Bernardita le extiende un papel para que se lo Sí, escriba a la con Virgen. un Así lápiz. es, con un lápiz. Tenía un lápiz, a lo cual la Virgen Qué sonríe. inocencia más, Sí, qué no, inocencia. sí, Ahora, sí, sí. escríbeme aquí Exacto, tu nombre, ponme tu exacto. Social Security aquí. Sí, sí. Y la Virgen le dice, no es necesario. No es necesario. Y entonces aquí viene un punto, oigan esto, porque aquí viene un punto esencial para entender la validez de este fenómeno de Lourdes. ¿Qué es lo que la Virgen le revela a Bernardita? Mire, ella siempre se aparecía a Bernardita con los brazos abiertos, pero ese día 25 de marzo, ella junta las manos, mira hacia el cielo, ella tiembla y le dice que soy era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Ahora, me detengo aquí por esto. Bernardita ni idea tenía Ninguna. de que este dogma había sido proclamado En 4 años antes, 1854. 4 años. en 54, por Así Pío es. No lo IX, sabía. tengo entendido. Pío IX, sí, sí. Pío sí. IX, ¿verdad? Ella no sabía. O sea que no, en aquel tiempo no había internet, no había emails, no había Nada. periódicos, nada. Simplemente esta chica era absolutamente ajena, Así es. Exacto. ni siquiera a la palabra, la Inmaculada Exacto. Concepción. Y sin embargo, ella recibe esto. Esto ya demuestra de que aquí hay algo que no Exactamente. podemos nosotros catalogar Claro. como un cuento, una historia fabricada. No puede ser, no puede ser. Es tanta la poca comprensión de ella a lo que la Virgen le estaba diciendo
que ella comienza a repetir, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, y comienza a correr desde la gruta hacia donde está el Padre, repitiendo, repitiendo para no olvidarse de lo que la Virgen le acababa de decir. Sí, porque como no se lo escribió. Exacto. Entonces ella llega donde el Padre y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. El Padre le dice, ¿qué estás diciendo? ¿No? Entonces ella dice, eso es lo que la Virgen dijo, ese es el nombre que ella me dio. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? No. ¿Alguna vez lo has escuchado? No. No lo sabía realmente, ¿no? Pero el Padre sí lo sabía, Claro, lógicamente. Claro. Entonces él le dice a ella que se retirara porque se da cuenta de quién ella estaba viendo en la gruta de Masabiel, a nuestra Santísima Madre de Lourdes. Ajá. Ella lo ve ahí. ¿Esto ocurre entonces qué día? 25 de 25 marzo, de marzo. De marzo. 1858. Sí. Hubo otras apariciones. Otras apariciones. Sí. La Virgen continuó subsecuentes a esta, apareciéndose. Y en donde una la de Virgen ellas, empieza a hacer cierto tipo ya de peticiones que yo quisiera que... Tenemos que ir en unos minutos más a un Ok. breve descanso, pero porque creo que ese mensaje no es para 1858, es para hoy también. Vamos a hablar del resto del mensaje. Ok. Pero entonces, son 18 apariciones y tengo entendido que la última se produce un En 16 de 16 de julio. julio. Sí. Sí, Ajá, es la última. que es cuando es la última aparición, aunque tengo entendido que después ya Bernardita tuvo otros momentos privados con la Virgen en su vida. Según parece que ella tuvo otros momentos que ya no están dentro de este cuadro de las 18 apariciones, llamémosle oficiales, por decirlo de una manera, ¿verdad? Ajá. Ay, tú mencionaste una que fue desde el principio, que yo quisiera que empezáramos por ahí. Cuando le dijo penitencia, ¿qué es lo que la Virgen le empieza a pedir a Bernardita? Que orara por los pecadores. Orar por los Sí, pecadores. que orara por los pecadores, específicamente. Intercesión. Sí. Intercesión. Ajá. Ujú. Sí, le pedía que besara del suelo por los pecadores, que comiera de la hierba. Nosotros también cuando servimos en el santuario, en las pozas de agua, nosotras besamos el piso antes de servir a las personas que entran al agua. También lo hacemos. Y Yo esa entiendo que oración. ese comer la hierba y ese besar el piso representa en cierta forma una penitencia o un romper nuestro ego, ofreciéndolo por los pecadores, pecadores. por los que están alejados del Señor. Así es. Sí. Creo que la mayor muestra es la que tuvo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y como dice claramente Pablo allá, ¿no? Él siendo Dios se rebajó y se hizo hombre. Y no solamente hombre, sino se hizo esclavo. O sea, como Dios también bajó hasta el piso Sí. a morder nuestra hierba y a beber nuestro charco de agua así sucia. Yo creo que en Jesús vemos eso perfectamente representado, es verdad. que después se ilustra perfectamente también en lo que ocurre con Bernardita, ¿no les parece? Sí. Ese abajamiento Así es. que también la Virgen nos pide Sí. Que- por los pecadores. que Y, eso- a- sí. y ahora que dices esclavo, en nuestra próxima conversación después de los comerciales, podemos hablar Mensajes, de esa palabra. mensajes. Mensajes. Podemos hablar de esta palabra esclavo, que fue la que nos trajo a servir a nuestro Señor. Ajá, ok. Nada más ahora para hablar un momento antes de que vayamos a estos mensajes y volvamos con Edwin y con Charo. Ustedes son peruanos, Somos Pero bueno, de peruanos. nacimiento, Sí. no, y de corazón también. de corazón. Y por si no, por eso les traje la bandera de Perú, para que Gracias. no nos olvidemos. ¿Son nacidos en dónde? Yo en Ancash, es al norte de Lima, Echarito. Sí, ¿En yo dónde? nací Esa no me la conocía. Ancash, el Callejón de Guaylas. Es un valle donde tenemos la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, y se llama, una ciudad que se llama Guaylas, pero toda esa región es Callejón de Guaylas. Y esto es al sur de Lima. Al norte de Lima. Al norte de Lima. Al norte de Lima, sí. Ajá. Así que, ¿Y Charo? Yo nací en Lima. Tú eres limeña. Yo soy limeña. Déjame que te cuente limeña. De abuelos chinos. Mis abuelos son chinos, pero yo nací en Lima. Sí. Ajá. Mis Porque padres en también. Perú tengo entendido que hay una colonia muy grande muy también de grande. Muy grande. japoneses, ¿verdad? Japoneses hay Más Más chinos que chinos. japoneses. más chinos que Sí. japoneses. Es en Sao Paulo, en Brasil, donde hay más japoneses Qué Sí. chino. después de... Bueno, vamos a hablar también un poco de ustedes como personas, aparte de este apostolado maravilloso. Tengo que ir a unos breves mensajes. No se vaya de ahí ni cambie de canal porque se va a perder algo muy importante que tenemos, que es el mensaje de Lourdes para nosotros hoy, siglo XXI. Volvemos enseguida. Charo y Edwin. Y un servidor.
Bueno, ya ven que siempre tenemos alguna sorpresa. Ahora la sorpresa es que tenemos aquí 2 imágenes de Nuestra Señora de Lourdes. Una, esta fue un regalo que le han hecho a nuestra productora Marisela Hasbún en un viaje a Puerto Rico, en la parroquia del Padre Willy Peña, que tanto queremos, que su parroquia se llama precisamente Santa Bernardita, la única parroquia en todo Puerto Rico que tiene esa advocación como patrona. Y aquí está la joven Bernardita con Nuestra Señora en lo que se puede simbolizar una gruta. Una ¿verdad? gruta, sí. Voy a ver si nos la pueden tomar la cámara para que la veamos en un momento. Aquí la tenemos. Y esta otra que tienen ustedes en pantalla, esa la trajo el Padre Willy. Esa también es otra representación de ese momento en que Bernardita está de rodillas, pues escuchando o entrando en este diálogo con nuestra Santa Madre. Así es. Nosotros no adoramos imágenes, que quede claro. Pero las imágenes nos sirven para representar, por eso tenemos fotografías, Exacto. tenemos pinturas para representar cosas que nuestra imaginación necesita algo visible, ¿verdad? Así es. Bien, vamos entonces a volver un momento al momento allá de 1858. La Virgen le dice, ya le revela quién es ella, ya le ha pedido penitencia. ¿Cuál podríamos ir ya elaborando que podemos llamar el mensaje de Fátima, independientemente de las Lourdes. maravillas de sanación que ocurren en las piscinas de esta agua bendita, llamémoslo así, bendita en el sentido de que Dios la usa para maravillas? Pero en sí, el mensaje que la Virgen le transmite a Bernardita y Bernardita lo ha pasado, ¿cómo pudiéramos irlo elaborando? Vamos a empezar por Edwin. Ya hablamos penitencia por los pecadores. Sí. Bueno, básicamente es el ejemplo de Bernardita. Bernardita, conociendo la vida de ella, nos transmite el mensaje del Evangelio, que es humildad, es la pobreza de espíritu, es despojarse totalmente de todo lo que no es de Dios. Porque muchas veces confundimos. Ella era pobre, sí, porque realmente sus papás perdieron el molino de trigo y no tenían dónde vivir, y el único lugar que podían vivir fue el Cachó, que era un lugar, la prisión, un lugar que no era, inclusive los prisioneros tuvieron que salir de ahí porque no era apto para las personas. Pero así, en el momento de las apariciones, Bernardita vivió ahí con sus papás y con sus hermanita y sus 2 hermanitos. Entonces, ellos eran pobres, porque realmente inclusive llegó un punto donde no tenían que comer y ella encontró a su hermanito comiendo cera, porque no tenían que comer, no tenía hambre. Y justamente Bernardita con su hermanita y otra amiga fueron a recoger leña, porque con eso vendiendo pues tenían para comer. Yo creo que el mensaje ese es la pobreza, el Señor nos pide esa pobreza de corazón, de espíritu. Nosotros estamos ricos, pero ricos en otra cosa, ricos en lo que no es de Dios. Y la humildad, los gestos, digamos, del encuentro de Bernardita con la Virgen María nos ayudan mucho a entender el amor de nuestro Señor hacia nosotros. Ese amor, porque nosotros no imitamos a Jesucristo, no imitamos a Dios en nuestros hermanos. Muchas veces miramos a nuestros hermanos indiferentes o los clasificamos de acuerdo a su raza, a su cultura, a su posición. En cambio, ahí no, la Virgen María se encuentra con Bernardita y la trata de una forma totalmente diferente. Y eso es el mensaje que nosotros, digamos, aprendemos en Lourdes con los peregrinos, con todas las personas que van allá, porque no solamente van peregrinos, también van turistas, van personas de otras religiones, de otras culturas. Hay personas que nos hemos encontrado y dicen, yo no sé por qué estoy aquí. Y le digo, bueno, es que Dios te trajo aquí, para este lugar es un santuario. Es un santuario porque es lugar santo. Es difícil, muchas veces es difícil de explicar en palabras lo que sucede ahí. Las personas nos dicen, ¿cómo es? ¿Y cómo es? Podemos pasar toda la noche hablando de Lourdes, pero eso hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Algo que creo que pudiéramos también entender, y creo que así lo entienden muchas personas que han estudiado en profundidad el mensaje para hoy de Lourdes, es lo que tú ya mencionabas, Charo, el hecho de que el primer encuentro, antes de que haya un diálogo, la Virgen está rezando el rosario. Y yo creo que este es otro mensaje que también tiene que ver muchísimo con Fátima,
porque en Fátima Nuestra Señora se identifica como Nuestra Señora del Rosario. Sí. El Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo nos han alertado de que estamos viviendo una batalla espiritual tremenda en estos momentos. Una batalla, no solamente estamos hablando del terrorismo que está sucediendo, sino una batalla espiritual tremenda contra la Iglesia y contra lo que es la célula básica de la Iglesia, que es la familia. Hay realmente una arremetida bestial para tratar de destruir la familia, porque si se destruye la familia, no solamente se destruye la sociedad, que es la célula básica, sino la Iglesia. Y ya en otros momentos de la historia, Charo, ustedes lo saben muy bien, hubo también intervención divina en cuanto al rezo del rosario para ser una arma poderosa. Tenemos la batalla de Lepanto, Sí. que se ganó contra las fuerzas turcas, precisamente por el rezo del Santo Rosario. Tenemos después también, cuando iba a ser ya la toma de Austria, que fueron los polacos que a base de rezar el rosario nos abrieron esa puerta de gracia. ¿No creen ustedes que un mensaje importantísimo de Nuestra Señora de Lourdes es el rezo del rosario? Y eso fue lo que Bernardita se sorprendió en los primeros encuentros, de que esta señora muy hermosa y joven se apareció con un rosario en los brazos, así como vemos en la figura. Realmente ella tenía un rosario de, bueno, creo que eran 6 decenas, ¿no? Y el crucifijo era grande. Entonces, ese es el mensaje, como estás diciendo, de que era importante. Inclusive comenzaron a rezar el rosario con Bernardita. Ella la Virgen pasaba las cuentas, pero ella no hablaba en ese momento, solamente en el Padre Nuestro. Pero en la Ave María. No hablaba. ¿Sabes cómo lo interpretan muchas personas también que han visto este fenómeno del rezo de Nuestra Señora de Lourdes? Este paso de las cuentas también tiene que ver mucho con 1 Timoteo 5, 17, oren sin cesar. La importancia de la oración constante en la que tenemos que estar. Porque esto es muy importante. No solamente es rezar el rosario, meditando las vidas de Cristo en estos misterios, sino el vivir una vida de oración. Exacto. Que es nuestra defensa, es nuestra fuerza para poder estar armados contra esta batalla espiritual. Entonces yo creo que es parte del mensaje muy importante de Lourdes, la oración, el rezo del rosario. Otro que me gustaría profundizar muchísimo, la penitencia. Ustedes como voluntarios, ¿qué ven en cuanto a la penitencia? No solamente que ustedes hacen, porque ya lo dijeron claramente, ustedes van como voluntarios pagando sus gastos, y esto ya implica muchos, en cierta forma, a veces desveladas, momentos muy duros. ¿Ustedes lo hacen también como penitencia? Sí, y más que penitencia para nosotros, el morir a nosotros mismos. Me gusta esa frase. Porque si no, vamos a querer hacer lo que nosotros queramos y al final pues no es lo que Dios quiere. Y entonces hemos podido aprender en esa escuela de amor en Lourdes de morir a nosotros mismos. Descubrir de que todavía somos limitados, débiles, que todavía somos orgullosos, egoístas, y eso nos impide amar al prójimo, impide amar como Dios nos ama. Entonces, el hecho de ir aprendiendo a recibir a esas personas que vienen de diferentes partes del mundo, en condiciones que a veces no los conocemos, y el poder ver a los ojos de esas personas, o abrazar, o dar un gesto, porque ese es algo que a mí en este último, servicio me llegó al corazón, es el gesto. El gesto súper importante. Hoy día ya no vemos a las personas de ojos, así directamente. Muchas veces miramos y no miramos a las personas. Y las personas necesitan de ese amor de Dios. Pero, ¿qué cosa es lo que damos? Damos lo que tenemos. Y entonces, y si no tenemos, no podemos dar. Y el gesto, meditando, los primeros gestos de la Virgen con Bernardita, eso a mí me llegó, porque inclusive yo pedí a ella la gracia del sonreír, la gracia del gozo.
Y porque es algo que, Charito me conoce, tenemos casi 35 años de casado. Yo tenía un carácter muy, digamos, muy duro. Y yo no conseguía sonreír, no conseguía, es decir, tal vez uno puede sonreír, pero de apariencia. Entonces yo no consigo, es decir, María Santísima, yo no consigo sonreír, no consigo tener ese gozo. Es decir, ¿cómo es eso? Dame esa gracia. Y bueno, yo creo que ella está dándolo, está permitiendo esa gracia, para sirviendo a esas personas cuando uno los recibe y los mira, y solamente con la mirada. Este ya es el Edwin nuevo. Ahora, déjenme les hago una pregunta, ya que los tengo a los dos aquí, marido y mujer juntos. Ustedes siempre han sido una familia devota, una familia practicante, una familia que han estado envueltos en la iglesia y que ahora están expresando esta nueva, digamos, dimensión de su servicio por medio de este voluntariado. No. A ver, No. Charo, Nosotros yo sé, por eso hago esta nosotros imagen. fuimos a colegios católicos y rezábamos, íbamos a misa, pero una vez que, bueno, nos conocimos estudiando francés y luego estuvimos de novios 6 años y de ahí nos casamos. Después nos fuimos hacia el mundo, ¿no? Fuimos hacia el mundo y no teníamos a Dios en nuestra vida como debe ser. Todas las parejas que tienen a Dios tienen esa fortaleza que necesitan para poder seguir avanzando en el mundo de una manera no solamente pura, no solamente una manera con fortaleza en el matrimonio, ¿no? Sino que para nosotros fue algo muy duro cuando nosotros estábamos sin Dios, ¿no? Es algo que a mí me tocó mucho, me duele, porque yo hubiera querido toda la vida solamente amar a Dios. Déjame les hago una pregunta, ya que estamos aquí poniendo los trapos sobre la mesa. Cuando estaban en esta época como matrimonio sin Dios, ¿eran felices? No éramos felices, no. Creíamos que éramos No felices, creíamos que teníamos todo, que éramos autosuficientes, porque ¿qué sucede? Nos enseñaron, o la sociedad nos enseña, que tenemos que tener un título, una posición. Y yo en esa época, digamos, bueno, conseguí una profesión, conseguí un buen trabajo, trabajaba por una empresa americana, ese era bien pago. Charito también consiguió bueno, los dos salimos del colegio con buenas notas. ¿En qué trabajabas tú, Charito? Yo trabajaba para IBM del Perú. IBM de Perú. Sí. Ajá, una compañía fuerte. O sea, tenía una situación solvente en lo que el mundo puede llamar económicamente, una profesión, un título, pero... Y pensamos que eso era, digamos, la meta. Es decir, que la felicidad de nuestro matrimonio, digamos, iba a ser eso, el conseguir un estatus, una posición económica, una casa. Pensábamos eso. Pero ¿Tú como mujer eras feliz con Edwin? Al principio era feliz, pero después nuestros valores comenzaron a cambiar. Y entonces esa felicidad que teníamos, que pensábamos que era todo, se empezó a como a desmoronar, porque en la primera prueba fuerte que tuvimos, que fue que la mamá de Edwin falleció, no supimos confrontarlo, no sabíamos lo que era la muerte, no sabíamos qué era el nacimiento a la vida eterna. Entonces fue algo muy duro para nosotros porque no estábamos preparados para afrontarlo, a pesar de que pensábamos que éramos muy maduros, pero no. Si hubiéramos tenido a Dios en nuestra vida, hubiéramos sabido qué hacer y cómo ayudarnos uno al otro a afrontar esa tristeza que teníamos. Pero como no lo teníamos, eso causó una ruptura en nuestro matrimonio, una separación. Entonces, fue muy duro. Y entonces Edwin, a él lo transfirieron a otro país. Por eso fue que nosotros vivimos en Brasil como 8 años, ¿no? Allá nació nuestra segunda hija. Pero Edwin tiene la historia de cómo nosotros volvimos a juntarnos. A ver, Edwin, me quedan no muchos minutos, unos 10 minutos. Sí. Resúmeme qué sucede en Brasil. Claro, básicamente, digamos, todo lo que estaba construyendo se desmoronó y perdí el trabajo, prácticamente, que tenía, perdí a mi familia, porque prácticamente nos separamos y pues faltaba ya un poco para firmar el divorcio. Faltó ponerle el último clave al ataúd. Ya ahí entonces nos separamos durante 2 años y ahí yo pedí que me transfirieran a Brasil porque, digamos, no tenía trabajo ya más en el Perú. Y en Brasil, pues dije, bueno, voy a comenzar de nuevo. Pero en eso decía, bueno, yo voy a comenzar una vida, mi familia nueva, y Charito también puede hacer otra, como todo el mundo lo hace.
Pero decía, ahí de repente yo también voy a tener más problemas. Entonces, ¿para qué tener doble problema? Hagamos uno, solamente resolver eso. Oye, pero gracias sin ofender a nadie, más vale malo conocido que qué bueno por conocer. No, pero gracias a digamos, la misericordia de Dios en ese momento, es de que conocí a la vocación de Nuestra Señora de la Aparecida. Patrona de Brasil. Patrona de Brasil, que está entre Sao Paulo y Río de Janeiro. En uno de los viajes de trabajo que hacía, me paré ahí y por primera vez en mi vida le pedí a la Virgen Santísima que solamente una sola cosa, que nos uniera como familia nuevamente. Y lo hizo. Lo hizo, hoy día estamos aquí sentados. Convirtió el agua en vino. Las bodas de Caná. Sí, agua en vino. María ahí presente, agua en vino. Él lo hizo porque y el vino digamos, es mucho mejor que antes. Es decir, bueno, antes era agua, el agua es muy buena, pero... Somos producto de la misericordia de Dios. Nos enseñó a ser humildes, nos enseñó a no ser soberbios, a no ser orgullosos y a saber que podíamos ser felices amándonos con Dios, en Dios, ¿no? Y cambiamos completamente, nos transformó. Nos enseñó a ser humildes, a no ser soberbios. Sí. Porque yo creo que esa preparación, Charo, es la que ahora les permite a ustedes tener un apostolado tan hermoso como es ser voluntarios de gente que tiene tanta necesidad de recibir amor, apoyo, compañía. Creo que desde ahí empezó todo. Y ya lo dijiste tú, María es una sola María. ¿Eh? No es que hay la Virgen de Aparecida, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe. No son las 1000 vírgenes, es una sola. Una sola mamá. Pero que Dios en su misericordia nos ha permitido diversas manifestaciones. Diferentes vestidos. Me gusta mucho eso, diversos vestidos. Pepe, también quería mencionar que nosotros, los voluntarios de Norteamérica, no solamente llevan los enfermos al santuario de Lourdes y sirven como voluntarios dentro del santuario, sino que también llevamos el peregrinaje virtual de Lourdes hacia las parroquias, hacia las prisiones, hacia los colegios. ¿Qué significa el peregrinaje virtual? Es una experiencia de Lourdes, pero en el lugar donde están las personas. Acabamos de estar en Lima y en Cusco haciendo peregrinaje virtual en la Catedral de Cusco, porque hay muchas personas que no pueden ir hasta el santuario, esa es una realidad. ¿No? Hay muchas personas que jamás podrán ir hasta el santuario, pero el Señor nos regala Lourdes a todos, nos regala el Evangelio a todos. Entonces, cuando hacemos peregrinaje virtual, llevamos las imágenes del santuario, contamos todo lo que sucede en el santuario, el mensaje de Nuestra Señora de Lourdes, las apariciones, llevamos la roca de la gruta de Lourdes y también llevamos el agua de Lourdes hacia el lugar donde estamos haciendo peregrinaje virtual. Ustedes están abriendo ahí una dimensión que es enorme. O sea, si yo pongo en pantalla, que ya lo pusimos, los datos de ustedes, y hay gente que tiene interés, que tú lo mencionaste muy bonito, gente que no puede, por cualquier razón no va a poder hacer el peregrinaje a Lourdes. Lourdes puede venir a hacer este peregrinaje virtual llega a ellos. Sí. ¿Y ustedes estarían dispuestos a ir a cualquier parte que los inviten? Bueno, por supuesto. Sí. Servimos al Señor y a donde no nos lleve. Y mire qué belleza. No saben lo que están diciendo, ¿eh? Sí sabemos. Mire qué belleza que para este peregrinaje virtual de Lourdes, 2 papas han regalado indulgencia plenaria para las personas que puedan tener esa experiencia de peregrinaje virtual y también a los que vayan al santuario con los voluntarios de Norteamérica. O sea que en el tiene tanto valor como el poderlo hacer físicamente, llegar hasta Francia, a Lourdes, allá. Sí, voy a poner en pantalla ahora y lo voy a leer para las personas de radio, porque hay mucha gente que no lo puede leer en pantalla, no tiene televisión, pero en radio. Y es, prepárense, Edwin, acaban ustedes de abrir, es www.lourdes, con E mayúscula la primera, Lourdes, y luego Volunteers, que estoy deletreándolo, con B grande, B pequeña en mayúscula, OLUNTERS.org, que es en inglés volunteers, voluntarios. O la otra dirección es info@lourdesvolunteers.org. Voy a deletrar nuevamente Lourdes Volunteers para que lo sepan. LOURDES, lo junto, V pequeña, LUNTERS.org. Y más fácil, un teléfono. Apúntelo, 315-352-4451. Para los lentos o lentas que no tuvieron tiempo, ahí va, 315-352-4451. Y ustedes llevarían este peregrinaje virtual
¿Qué tiempo lleva la presentación o cómo es La más o menos? presentación es más o menos 1 hora y media. O sea, en un día se puede hacer. Sí. Sí. Y también hacemos la adoración al Santísimo Sacramento cuando hay un sacerdote presente o la procesión de las velas, que como en el Santuario de Lourdes. Hacemos todo lo que sucede en el Santuario de Lourdes en un peregrinaje virtual. El tiempo es Cortísimo. implacable con nosotros. Pudiéramos resumir. ¿Cuál puede ser el mensaje de Lourdes? Tú mencionaste algo al principio que creo que es importantísimo, la cruz. Y esa señal de la Sí. cruz que la Virgen le enseñó a Bernardita. Sí. ¿Usted sabe santiguarse? ¿Usted sabe hacerlo? ¿O hace usted el garabato que mucha gente hace, que cuando se santiguan hacen una cosa rara ahí? No, es importantísimo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así La protección que hay en hacer la señal de la cruz. O después lo que es el persignarse, ¿no? Cuando ya hacemos la frente, la boca y el pecho. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa creo que es un mensaje importantísimo, el volver a hacer diario, lo primero en la mañana, levantarnos, hacer la señal de la cruz, pedir esa protección de la cruz. Segundo que pudiéramos mencionar, que ya lo hemos mencionado, la importancia de la oración, de la penitencia, de la humildad que tú mencionaste en la persona de Santa Bernardita. Tercer, que pudiéramos llamarlo, que es las gracias que la Virgen ha derramado por sanaciones. Pero aclaramos, la Virgen no sana, Es nuestro Señor. ella intercede Jesucristo, por las sanaciones. La sanación la hace nuestro Señor. nuestro Señor. Ella es la dispensadora de las gracias. Ajá. El cuarto, ¿qué otras podíamos llamar? El agradecimiento también por esa maravilla de ese dogma que tenemos, la Inmaculada Concepción de María. Y el quinto, yo diría, la importancia de la conversión y la confianza en Dios, Así es. que nos La da fe. Santa Bernardita, la fe. La fe. Ajá. Creer, confiar y es eso, esperar. y es eso una de las cosas que mi fe creció más allá. Es decir, digamos, muchas veces decimos, tengo fe, pero de boca, y en el fondo no lo tengo fe, porque dice, ¿realmente crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees crees en Él? No, hay gente que cuando dice tienes fe, uno le puede decir, oye, pues no se te nota por ningún lado, porque la fe no es solamente tengo fe, es Decir, mostrar la es fe. mostrar. La fe sin obras, como dice Santiago, está muerta. Ahora, una última pregunta. Si hay gente que tiene interesada en colaborar como voluntarios, ¿hay cupo para voluntarios? Todos los años vamos, Todos. en varias veces Sí, pero hay salimos. gente que dijera, quiero comunicarme con Sí, ustedes por supuesto, por porque supuesto. me interesa ser un voluntario. Por supuesto. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Llenar una aplicación. Tiene que llenar un formulario ¿Dónde lo consiguen? el website. en el website En el o website. llamando también. Repítalo al website, por favor, El website Charo. es lourdesvolunteers.org. Lourdes Volunteers, que se escribe con B Volunteers.org. pequeña, ahí está nuevamente, lourdesvolunteers.org. Exacto. Ahí hay un formulario. Ahí están todos los formularios. Todos las los indicaciones. formularios. Sí, nosotros podemos enviarlo también a quien lo También. necesite. Está en inglés por ahora, digamos, el website va a ser traducido al español oportunamente para poder llegar a la Pero por ahora ahí encuentran los formularios. está toda la información. Ajá. Y esto le permite a la persona entonces que ustedes le respondan si Exacto. hay Sí, la nos posibilidad de que ponemos en estas contacto personas con las puedan personas. cumplir con este maravilloso Así es. ser Apostolado. buenos samaritanos, de ayudar al que tiene necesidad de... Edwin y Charo, muchísimas gracias. Gracias Gracias a Pepe. ti, Pedro. Este Muchas tiempo se nos gracias. ha ido, creo que hay muchísima tela más de donde cortar, pero vamos a seguir hablando muchísimo porque creo que este mensaje de Lourdes, con el que también estamos muy empeñados en que conozcamos, que es el de Fátima, son mensajes para hoy día. Para hoy día, así es. La guerra espiritual está fuertísima. Nuestra Madre viene en auxilio nuestro y nos trae esa palabra, orar, orar, orar. Así que Dios los bendiga. Gracias. Acuérdense cuando vayan a Lourdes de tantos enfermos que quizás en este momento dicen, oren por nosotros también. Por supuesto. supuesto. Y espero que en Muchas otro gracias. viaje que tengan por ahí, volvamos a tener oportunidad de tenerlos por acá. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Ah. Pepe. Muchas gracias. Dios lo bendiga siempre. Bueno, ya ven, qué rápido se nos ha ido el tiempo. Vayan a estas páginas, porque yo creo que ustedes quieren averiguar más de toda esta situación de lo de Lourdes. Ahí está la información en estas páginas, ¿verdad? Así es. Ahí encuentran la Toda- reseña, Sí. encuentran Van a todo el encontrar material mucha de Lourdes información. están en estas páginas que acabamos de dar, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Bueno, familia, pues ya saben, si Dios nos concede, no voy a decir un año más de vida porque nadie lo sabemos, ni siquiera un mes más de vida. Mi norma es siquiera una semana más de vida, para que el próximo lunes nos vamos a reunir aquí. ¿Para qué?
para que nuestra fe se haga nuestra fe en vivo. Y mientras tanto, la paz y la bendición del Señor quede con todos ustedes. Hasta entonces. Amén.